Muy buenos días, nuevamente bienvenidos a una nueva lección del curso de Marketing Estratégico. Hoy vamos a hablar sobre lo que es segmentación de mercados. Para antes hablar sobre segmentación de mercados hay que conocer sobre algo que ya tocamos en la lección anterior, lo que son los entornos de mercado. Vamos a hablar inicialmente sobre aquellos entornos de mercados que son B2C, conformados por empresas que ofrecen propuestas de valor, productos, ya sean bienes o servicios o combinación de ellos, y se lo ofrecen a consumidores. ¿En qué consiste este entorno B2C? Es el entorno de mercado influenciado por una parte corporativa y por una parte consumidora, que está generalmente no solo representado por una persona, sino que pueden ser familias o grupos sociales que tengan unas características que sean homogéneas. Ya vamos a hablar sobre esas características homogéneas. Lo importante de estos entornos de mercado es que el flujo o comercialización que se da en estos se encuentra especialmente ligado a la comprensión y el análisis del comportamiento del consumidor. ¿Por qué es importante analizar el comportamiento del consumidor? Porque aquí se comprende todas aquellas acciones que el consumidor hace, primero para elegir un producto, comprarlo, adquirirlo, saber cómo lo adquiere especialmente, cómo lo usa, qué tipo de utilización le hace a ese tipo de producto. Dependiendo del perfil o de la manera en que se comporta una persona, le da ciertos tipos de uso o ciertas aplicaciones una vez adquirido. Cómo deshacerse de los bienes. Eso también se está integrando bastante en la manera en que queremos conocer el comportamiento del consumidor, especialmente cuando queremos hacer una estrategia de logística inversa, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una devolución de un producto defectuoso o cuando ya es completamente un residuo y quieren deshacerse de él. Esto pues ya pues todo, obviamente todo relacionado con los bienes y servicios para satisfacer sus deseos y necesidades. ¿Qué factores influyen en el comportamiento del consumidor? Vamos a ver factores culturales, factores sociales, personales, estilos de vida también. El entorno de mercado B2C generalmente tiene un comportamiento de compra ligado con los siguientes pasos. Digamos que esto es un comportamiento general al momento de adquirir un producto que hay que tener en cuenta en la medida en que se desarrolla una estrategia de mercadeo. Primero entendamos que un cliente, un consumidor va a tener una necesidad a través del reconocimiento del problema. Ese reconocimiento del problema puede ser explotado a través de herramientas de comunicación o de distribución por parte de una empresa. El cliente va a querer buscar información para poder satisfacer ese problema o esa necesidad que le ha surgido. Una vez tenga información de diferentes opciones donde pueda satisfacer esa necesidad, va a evaluar las alternativas. Ahí, una vez que evalúe sus alternativas, ya sea a través de diferentes modelos de pensamiento, si tiene en cuenta pues parámetros financieros o simplemente parámetros de gustos o tendencias o motivaciones personales, va a tomar una decisión de compra y va a adquirir el producto. Una vez que adquiera un producto, va a tener esos comportamientos post compra que tiene que ver con la forma en que se deshace del producto, ya sea a través de un residuo o a través de un canal de logística inversa hacia el punto de fabricación. Tenemos también el entorno de mercado B2B, que este ya está conformado por una primera parte corporativa y una segunda parte corporativa. Entendamos la primera parte corporativa como aquella que produce bienes y servicios para empresas, y la segunda parte corporativa es aquella que es consumidora de esos bienes o servicios. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de este entorno B2B o Business to Business? Primero, que son compradores de mayor tamaño, pero
que la hay en menores proporciones. Vamos a ver que las empresas o los mercados corporativos van a estar conformados por muy grandes clientes, pero que los puedes contar casi con tus dedos. ¿Ya? Entonces, son clientes que son muy apetecidos por la competencia, que vamos a tener entornos de mercado que son muy luchados, especialmente en la manera en que quieren ofrecer una propuesta de valor para satisfacer a estos tipos de clientes. Entonces, vamos a ver que van a ser mercados muy regulados, pues primero, pues por ese tipo de competencia que van a haber y que, digamos, por esa misma competencia hemos escuchado algunos escándalos que tienen que ver mucho con esa intervención en estos mercados. Bueno, las relaciones pues deben ser mucho más estrechas entre clientes y proveedores, por lo que les he comentado, son clientes muy grandes que ninguna empresa va a querer perder, ¿ya? Y por lo tanto van a querer tener una relación mucho más perdurable para que se pueda sacar la mayor rentabilidad para cada uno de los clientes. Los compradores son profesionales. Vamos a ver que en cada corporación vamos a ver una área funcional solo enfocado en compras de bienes y servicios para una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que los clientes van a estar, que los compradores de cada empresa van a estar enfocados e incluso especializados en saber escoger a sus principales proveedores o a sus mejores proveedores, ya con normas e incluso certificaciones que den un aval de que están escogiendo a un proveedor de calidad. Hay múltiples influencias para hacer la compra. En una compra personal, digamos que es solo usted quien elige el bien o el servicio que quiere satisfacer su necesidad. Sin embargo, en una empresa se requiere una evaluación mucho más integral. Se requiere no solo la evaluación del comprador, del área de compra, sino también del área técnica, de la gerencia, del área financiera, para que le pueda dar un aval de la compra que se vaya a realizar. Se requiere un mayor esfuerzo para concretar una venta. Entonces, el vendedor corporativo debe hacerle un mayor seguimiento a esta venta que se está desarrollando para poder cerrarla. Hay una concentración geográfica de compradores. Vamos a ver un agrupamiento de empresas que tienen mucho en común, que son los llamados clúster, que por ejemplo acá en Cartagena los podemos ver muy diferenciados geográficamente. Por ejemplo, tenemos un área turística que está al norte de la ciudad, un área industrial o manufacturero que ya lo tenemos en la sección de Mamonal, y así vamos a diferenciar diferentes empresas que tienen un comportamiento económico muy similar y que lo vamos referenciando geográficamente. Incluso la misma Cartagena es una concentración geográfica de posibles compradores para un servicio. ¿Cómo es el comportamiento de este entorno de mercado? Primero tienen un reconocimiento del problema, a partir de ello describen las necesidades y especificaciones del producto que va a resolver ese problema. Buscan proveedores, le hacen solicitudes a esos proveedores y seleccionan al más adecuado. Una vez que hacen la selección, especifican cómo va a ser la rutina del pedido, ya sea a través de un contrato, que es lo más común en este tipo de relaciones, porque siempre buscan que la relación sea muy perdurable en este entorno. Y para buscar que sea más perdurable, que hayan escogido al más adecuado, hace una revisión del desempeño. ¿Qué es un segmento de mercado? Entonces, ya conociendo los diferentes entornos de mercado, vamos a ver que en cada uno de ellos estratégicamente no se puede abordar completamente cada uno de esos entornos, sino que se debe buscar una segmentación con el fin de que podamos llegar con propuestas de valor, con productos que sean ajustados y sean adecuados a las necesidades y deseos de cada uno de ellos. Entonces, un segmento de mercado lo vamos a conocer como una fracción de mercado que guarda características homogéneas entre sí. ¿Por qué esperamos que sean características homogéneas? Porque entre más me parezco, si yo hago parte, de un segmento de mercado, yo debo tener las mismas necesidades y deseos que tendría
mi compañero dentro de ese mismo conjunto, de esa misma fracción de mercado, con el fin de que busquemos el mismo producto, de que busquemos la misma necesidad que nos puede ofrecer una organización. Entonces la organización al definir estos segmentos de mercado que tienen un mismo comportamiento, que quieren lo mismo, que no tienen diversidad de pronto necesidades en deseos, sino que están enfocados en un mismo objetivo, en una misma necesidad, es mucho más fácil para mí ofrecerle un producto que sea lo más estandarizado posible para poder llegar a ese mercado de manera rentable. Vamos entendiendo entonces esa intención de tener una segmentación con características homogéneas. Se entiende también como un grupo de clientes que comparten un conjunto similar de necesidades y deseos. ¿Cómo definimos un segmento de mercado? La segmentación de un mercado se define en base a los requerimientos u objetivos de un estudio de mercado. ¿Eso qué significa? Que en base a lo que queramos hacer en un estudio de mercado, ya vamos a ver en la planificación cómo se definen esos objetivos, vamos a definir cuáles son las bases o requerimientos a tener en cuenta para ese segmento de mercado. Por ejemplo, si requerimos, según la segmentación que hayamos hecho, requerimos que nuestro producto vaya orientado hacia cierto rango de edad, hacia ciertas condiciones demográficas, pero que a la vez tengamos en cuenta que esto va orientado, no sé, para un perfil de persona deportista o profesional. Es importante definir eso para que los objetivos del estudio de mercado sean claros y sepamos a quién vamos a abordar cuando se vaya a hacer una investigación de mercado. Un segmento de mercado se define a través de variables. ¿Cuáles son esos tipos de variables? Primero vamos a tener una variable que tiene que ver con la segmentación geográfica, unas variables que tienen que ver con la segmentación demográfica, otras con la segmentación psicográfica y otras con la segmentación conductual. ¿En qué consiste la segmentación geográfica? Esta consiste especialmente en hacer una división geográfica de los territorios que influyen en los consumidores. Esta división del territorio se hace a través de herramientas de sistemas de información geográfico, que el más común que tenemos a la mano es aquel que podemos usar desde Google Maps. En Google Maps podemos ver o evidenciar diferentes secciones o regiones que tienen características en común. Por ejemplo, la región Caribe es un conjunto de territorios que tiene características en comunes, que es muy poco montañoso, tiene ciertas características de clima, agrupa personas con ciertas condiciones culturales, de raza, etcétera, ¿ya? Eso, como digamos, es una segmentación geográfica muy amplia. Digamos que una segmentación geográfica mucho más pequeña o más a un nivel micro lo podemos ver en Cartagena. Si por ejemplo hacemos una segmentación de la ubicación de los hoteles acá en la ciudad, básicamente nos vamos a Boca Grande, a Marbella, Crespo, quizás en el sector del Nuevo Bosque, que ya hay unos nuevos hoteles en esa zona. Ya vamos viendo esa segmentación geográfica de acuerdo a donde se vayan agrupando elementos de este mercado que tengan características en común. Esa es la clave. La segmentación demográfica, ¿en qué consiste? Se concentra en definir variables que describan de manera general una población, es decir, en variables que puedan ser atribuidas a cualquier persona como edad, el género, la raza, la nacionalidad, la clase social, el nivel de educación, el promedio de ingresos o similares. ¿Ya? ¿Cuáles son la principal característica de estas variables? Que pueden ser atribuidas a cualquier persona o cualquier entidad de un entorno de mercado. ¿Ya? A diferencia de las siguientes variables que solo las podemos ver presentes en algunos elementos de ese entorno de mercado. Entonces, lo importante es que
cada una de estas variables la podemos definir en diferentes rangos. Y en la medida en que nos interesan estos rangos, ciertos rangos, por ser más atractivos para nuestro producto, nuestra propuesta de valor, es que vamos a enfocarnos ahí, en ciertos segmentos demográficos. La segmentación psicográfica ya se entiende, pues empezamos por definir la psicografía como la ciencia que utiliza la psicología y la demografía para entender mejor a los consumidores. Ya entenderíamos entonces la segmentación psicográfica como aquellos consumidores que se dividen en diferentes grupos con base en sus características psicológicas, ya sea pues de personalidad, sus estilos de vida o sus valores, y las personas de un mismo grupo demográfico que pueden exhibir perfiles psicográficos muy diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que para esta segmentación psicográfica que empieza a ser mucho más poderosa, ¿por qué? Porque no solo agrupa una segmentación demográfica, perdón, no solo agrupa una segmentación geográfica, por ejemplo, de que vivan en una misma zona, sino que también tienen características demográficas que, por ejemplo, tienen la misma edad o tienen, por ejemplo, la misma cantidad de hijos o viven o tienen los mismos ingresos económicos, sino que tienen además unos comportamientos similares. Entonces, tienen ciertos ingresos económicos, digamos, altos, pero también le gusta practicar deporte todos los domingos. Esos son comportamientos que de pronto son atractivos, por ejemplo, si nosotros queremos ofrecer una línea de ropa deportiva para ese tipo de personas. La importancia de la segmentación psicográfica radica que pues, es la primera conformación de grupos de consumidores con resultados homogéneos. ¿Por qué? Porque en una segmentación demográfica podemos tener personas que viven en el mismo sitio, con las mismas edades, pero se comportan de manera muy diferentes. Pero buscamos con la psicografía empezar a encontrar aquellos segmentos de mercado que ya tienen una tendencia muy importante para nosotros, porque tienen un comportamiento muy similar entre ellos y podemos garantizar que son atractivos para una propuesta de valor que nosotros estemos formulando. Entonces, a partir de ahí es que se empiezan a definir estilos de vida. Pero lo que sí es importante dejar claro es que a través de la segmentación psicográfica aún no se tiene contacto con el producto. Para ya ver el comportamiento que tiene el cliente cuando está en contacto con nosotros, ya estamos hablando de una segmentación conductual. En marketing, la segmentación conductual divide a los consumidores en grupos mucho más homogéneos y de alguna manera el definitivo para nuestra propuesta o nuestro desarrollo de una estrategia de mercadeo. ¿Ya? Esta definición de la segmentación conductual ya se hace a través de una investigación de mercado. ¿Por qué? Porque con la investigación de mercado ya se define cómo es la posible interacción, cómo es la relación que puede tener el consumidor con nuestro producto, cómo va a reaccionar, cómo va a ser el uso, la utilización de de todas las variables de comportamiento del consumidor una vez que sepa de nuestro producto y tenga toda la interacción con él. Variables a tener en cuenta en la segmentación de conductual, el rol de decisión especialmente en la compra de productos. ¿Quién es el que toma la decisión para comprar un producto dentro de una familia o un grupo social? Las ocasiones de uso, con qué frecuencia lo hace, el estatus del usuario, la tasa de utilización, la lealtad que tengan con una marca o con un producto en especial, la disposición del comprador y la actitud. ¿Cómo hacemos para validar, ya cuando hemos definido pues las diferentes variables de mercado, cómo hacemos para validar que ese segmento de mercado que hemos seleccionado es el adecuado para nuestra empresa? Porque vamos a ver segmentos de mercado que tienen todo lo necesario, cumplen con todas las variables, pero si hacemos un análisis económico de rentabilidad, vamos a ver que no es el adecuado para que la empresa sea sostenible.
¿Ya? Entonces, eso hay que analizarlo desde el punto de vista económico para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, un segmento de mercado se valida en base a los comportamientos de consumo que tenga un bien o servicio. Se hace importante medir variables psicográficas y conductuales como, por ejemplo, la cantidad de dinero que invierte en un producto y la frecuencia de inversión en ese producto. Teniendo esa información, podemos desde la planificación táctica de marketing, pues evaluar los costos de crear y mantener un cliente, evaluarlos frente a los ingresos que nos genere cada uno de estos clientes. Entonces podemos hacer una línea de tiempo y ahí evaluar los posibles ingresos que nos genere un cliente en toda esta línea de tiempo. Entonces podemos tener mes a mes ciertos ingresos y obviamente pues para mantener y crear este cliente vamos a tener unos costos de representación. Primero un costo de obtención de este cliente y unos costos de mantenimiento. Todo esto se evalúa a través de una herramienta de matemática financiera que se llama valor presente neto, que lo que hacemos es traer todos estos ingresos y gastos y costos de mantenimiento de un cliente, llevarlos hacia el presente y verificar si eso nos da un valor positivo o negativo. O si incluso nos puede dar positivo, pero si está por debajo de la tasa interna de retorno del negocio, también nos puede dar que no es viable o no es rentable. Entonces todo eso se tiene que hablar con esas herramientas de matemática financiera para tomar decisiones y validar un segmento de mercado. Entonces, vemos entonces la importancia de un segmento de mercado dentro del mejoramiento del sistema productivo. ¿De qué manera? Primero, que enfoca el objetivo de un sistema productivo en base a segmentos de mercado rentable. No podemos abordar un mercado o una fracción de este mercado, un segmento, si no va a ser rentable para una organización. Garantiza que la propuesta de valor de un sistema productivo satisfaga pocas necesidades y deseos, permitiendo estandarizar las características de un producto. Ojo, eso es lo importante. En un mercado no podemos apuntarle a todo. Es imposible tener una mezcla de productos que pueda satisfacer a todo el mercado. Simplemente lo que haremos es tener una alta variedad de productos que quizás no va a tener en algunos casos, en algunos ítems, una alta rotación en el mercado y vamos a tener inventario que nos genera costo. ¿Ya? Y eso no va a generar valor para ninguna organización. Por lo tanto, hay que apostarle a productos que sean claves, productos que sean rentables siempre y cuando el mercado sea rentable. Entonces, para eso es importante la segmentación de mercado. Y por último, pues permite definir objetivamente nuevas oportunidades de mercado. En la medida que vamos conociendo el segmento de mercado, vamos definiéndole variables, vamos viendo qué tan atractivo va siendo para nosotros. Obviamente, o podemos concluir esto, es a partir de la validación económica para verificar si es rentable para nosotros o para una organización un segmento de mercado. Bueno, aquí terminamos la lección del día de hoy. Espero que aborden las diferentes actividades que tenemos programadas para nuestro curso. Igualmente, quiero que aborden el objeto virtual de aprendizaje, donde exponemos un ejemplo de cómo hacer una segmentación de mercado y qué herramientas son las más adecuadas para aplicar en cada una de ellas. Muchas gracias.